Amigos, el tema del crimen sigue resonando por los medios de comunicación. Algo está pasando en el crimen. Está sonando en todos lados. Y no es la amnistía. Sí, y sigo con Mili Méndez, con Alex Delgado, y estoy con el senador Jorge Suárez, que ha estado esta semana destacando algunas irregularidades en el crimen. ¿Qué pasó en el crimen? Saludos, Ferdinand, Mili y Alex. Hemos estado destacando, Ferdinand, precisamente el asunto de la digitalización del crimen. Principalmente los contratos que se han dado de digitalización y unos correos electrónicos que han llegado entre esas personas que se están llevando los contratos y personal de finanzas de algunos municipios, instando a que utilicen los servicios porque van al beneficio de cara a noviembre del 2012. Pero eso fue un escándalo en años, yo no me acuerdo en qué año fue, pero la digitalización de bueno, por eso fue preso Tommy Javive, el asunto principal. Eduardo Burgos Lebrón, que era jefe del CRIM. Sí, ¿verdad fue? Sí. Ahora, lo que ocurre es que han dado un contrato principal a una compañía que se llama Baseline Inc., para atender los asuntos de digitalización dentro del sistema de la organización de la estructura del CRIM, dentro de la oficina. Ese contrato, obviamente, todos los contratos del gobierno, dice que la persona no debe tener deudas con el CRIM, no debe tener ningún tipo de problema dentro de las agencias de gobierno, y el agente incorporador y la persona que está a cargo de la agencia de Baseline Inc. tiene una pequeña deuda de $50,000 con el CRIM, que no ha pagado, y obviamente ese contrato se firmó en julio. A septiembre todavía esa deuda estaba vigente, por lo tanto están violentando parte de los acuerdos del contrato del propio CRIM, número uno. O sea, y número dos, le están dando un contrato a una persona que tiene deuda con el CRIM. Correcto. Y número dos, el contrato que se dio de otra persona, que es el señor Luis Vázquez. Perdóname. ¿Para qué es el contrato? Para digitalización para del CRIM. digitalizar. Ok. Sería bueno que este contratista pague esa deuda para eliminar toda deuda. Y nos diga si está digitalizando su propia deuda o qué va a hacer con ella. Y segundo, el asunto de que hay un contrato que se dio y lo tiene el señor Luis Vázquez, que también fue sonado en el caso que mencionaste hace un rato de Burgos y otras personas en el pasado. De estos contratos surge que él tiene dos corporaciones. Una, que es la corporación Primary Consulting Group, y otra que es Geodirecciones. Primary Consulting digitaliza y hace tasaciones. Geodirecciones se encarga de levantar las direcciones de todos esos catástrofes. Él utiliza una de esas compañías como lo que se ha creado dentro de este proyecto de ley, que es quien parte lo escribe, y se trabajó para crear los pequeños consorcios que van a ver los municipios, que el alcalde de San Juan ha hecho reclamos de que él quiere dirigir los asuntos del crimen en la región, porque no hay personal para él lograr las tasaciones y aumentar los recaudos del municipio de San Juan. Guaynabo es parte de uno de esos consorcios que se van a crear, y el señor Vázquez le está solicitando precisamente al municipio de Naranjito que se asocie a Guaynabo, porque él tiene el contrato de Guaynabo, se va a encargar de hacer los trabajos, porque hay una línea de crédito en el Banco Gubernamental de Fomento que no va a afectar las arcas municipales, pero que se acuerden que su otra compañía, Geodirecciones, necesita que le den parte ya y trabajo, porque él va a comenzar en Moca y en Yabucoa, y que falta Naranjito. Pero lo curioso de eso es que al final, en el último párrafo de un correo electrónico que le envía a él a la directora de finanzas del municipio de Naranjito, dice que no se olviden que los beneficios de cara al 2012 van a ser sustanciales. Yo creo que más claro no canta un gallo, de que aquí están buscando la manera de tú me das y yo te doy. Luego de esos señalamientos, ¿qué acción van a tomar? Referimos al Contralor de Puerto Rico. El día de ayer, la representante Carmen Yulín Cruz y este servidor, ese contrato para que se analice y se evalúe y se determine cuáles pueden ser las irregularidades que se encuentren en ese contrato, si hubo alguna violación o no la hubo, primero en el de Baseline sobre el asunto de la deuda, si hubo un plan de pago, que lo justifiquen y lo muestren, si no lo hubo, pues que tomen acciones sobre eso, porque crean el contrato nulo. ¿Y al Departamento de Justicia no? ¿O esperan que el Contralor investigue y refiera a justicia? Ese es el proceso que se está llevando. Y la directora del CRIM ha contestado. No ha dicho absolutamente nada al día de hoy. De hecho, en la pasada denuncia que hizo también Carmen Yulín, nosotros intentamos buscar una reacción de ella, pero es como si no existiera. De hecho, me he invitado al programa 20 veces. No, porque sería bueno tener la otra versión de la moneda algo también importante, y fue que la Junta del CRIM, donde hay alcaldes rojos y azules, se oponen al proyecto principalmente, se reunieron con el presidente del Senado a esos fines, luego de llegar a un acuerdo entre enmiendas que se podían hacer. Se viraron las enmiendas porque principalmente el alcalde de Guaynabo entró nuevamente a una reunión con el señor presidente del Senado y echó hacia atrás esas enmiendas, y fueron obviamente una discusión que tuvo el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, que es parte de esa junta, con los miembros de la junta, decidiendo que no aprobaban el proyecto porque los iba a afectar a ellos, porque lo que pretende a la larga es eliminar y desaparecer el crimen el presidente del Senado ya adelantó aquí que eso no va para ningún lado. Eso es lo que estamos esperando. Todavía está dando vueltas en el Senado la medida. ¿Cuándo fue esa reunión del alcalde y el hace presidente? algunas 2 semanas, según me dijo el señor alcalde de San Germán. Posterior a eso, el presidente dijo que el proyecto y obviamente estamos en espera. Todavía el proyecto está dando vueltas
en el Senado y yo no le veo futuro a esa medida. No tiene el aval de los senadores el proyecto del CRIM. Por lo menos de la alegación del Partido Popular no lo tiene. Y de los compañeros PNP desconozco completamente cómo está posicionada la delegación. Porque diga Rivera Chat allí. Yo lo que me planteo es ¿qué delito puede haber ahí? Bueno, hay una violación de las estipulaciones de un contrato. El contrato dice que tú no puedes tener, por ejemplo, si fuéramos a darle un contrato a cualquiera, lo primero que te dicen es que tienes que tener antecedentes penales al día, que no debes tener deuda en Hacienda o plan de pago, lo que sea. En la página 6 del contrato, el inciso 5, dice específicamente que no puede haber ningún tipo de deuda con el CRIM o debe existir un plan de pago. Si se firma en julio y todavía en septiembre uno imprime el documento donde evidencia su deuda y demuestra que hay $50,000 en deuda, algo anda mal. En otros temas, ¿qué ha pasado con la querella de Xilamari González? Pues ¿Qué ética que ha hecho al respecto? Estamos esperando. Ética tuvo una reunión donde determinaron si se iba o no a desestimar la querella de la compañera. Yo pedí que entraran en los méritos de esa querella para desestimarla de su faz. No quisieron así hacerlo. Entendieron que no tenían que hacerlo porque se le estaba dando el tiempo a que ella contestara de los 15 días reglamentarios. Yo me abstuve de lo que ellos querían hacer, entendía que era totalmente innecesario porque es una querella totalmente política la que están llevando contra la compañera senadora y ese no es el foro para atender asuntos políticos. Los asuntos políticos se atienden en la tribuna. Luego de que usted indicara en este programa que esto era una guerra de protagonismo entre el presidente del Senado y el senador Eduardo Batia, ¿el senador Batia se ha comunicado con usted, le ha expresado... o le ha preguntado la misma comunicación, pero no han hablado sobre hemos hablado sobre los temas diferentes y sobre los asuntos de ética. Se ha planteado y se ha explicado la razón del voto. Se ha dejado estipulado que obviamente no le vamos a dar espacio a querellas que no tengan sentido ni razón dentro de lo que es anónimo, a llevarlo de un foro a otro, porque no vamos a tener justificación para poderlas atender y mucho menos convertir la legislatura, el caso de la Comisión de Ética, en un lodazal de personas que puedan incurrir en actos que no se puedan justificar. O sea, anónimamente, yo no puedo decir que alguien hizo o dejó de hacer algo porque ¿cómo le voy a preguntar? ¿Qué pruebas tengo para poderle cuestionar eso? Y yo no creo que la legislatura tenga que convertirle en eso. Voto. ¿Perdón? Que sin embargo Batia criticó su voto. Sí, lo criticó y yo reitero mi voto en ese sentido. Reitero que lo que hice fue lo correcto a la hora de defender lo que es correcto. O sea, si yo voy a cualquier foro y me paro y digo que Alex se robó un vehículo y anónimamente llevo una querella, ¿qué pruebas tengo yo para poder cuestionar a quién sobre que Alex se robó un vehículo? ¿A quién le voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjate que ya esto está en justicia, que es el caso de la senadora Evelyn Vázquez, de lo que se está hablando aquí. Justicia ha hecho las investigaciones pertinentes y les aseguro que van a haber respuestas pronto sobre este asunto porque van bastante adelantados. Gracias, senador. Tenemos que seguir con otros temas, pero le agradezco que haya venido y sobre todo tenemos que tocar un tema sobre las resoluciones de felicitación en el Senado, que han cogido fama últimamente con Mr. Tierra y Mr. Mundo y Mr. qué sé yo qué. Así que hablamos de eso después. Vamos a una pausa, regresamos rápido, no se vayan.